Buenas noches, amigos de Descubre el Guadalhorce, y bienvenidos todos a una nueva emisión de este vuestro programa dedicado a todo el patrimonio y la cultura de nuestra comarca. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Clemente González. Buenas noches, Clemente. Hola, buenas noches. Clemente es escritor, ha producido ya varias obras magníficas dedicadas sobre todo al Torcal, ¿no? Y al chorro. Y al chorro, y además experto montañista con años de experiencia, con lo cual es una combinación magnífica para que nos ilustre bien sobre eso que tenemos al lado, y en muchos aspectos es muy desconocido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo nace en ti esa afición por dar a conocer tantos secretos que tenemos aquí? Y bueno, mi contacto primero es con el chorro prácticamente, porque yo tenía familia que vivía en el pantano, tenía unos tíos que vivían allí. Y de niño, pues íbamos allí en las vacaciones del colegio, ¿no? Y entonces, aquel fue el primer contacto mío con aquella zona, y desde entonces me maravilló y me cautivó. Después empecé con mi afición de la montaña, y bueno, y con la escalada, y entonces el chorro era nuestra catedral, era nuestro sitio de expansión. Vamos. El chorro ha sido tu patio de recreo. Sí. Hombre, esto fue la entrada a otros sitios, ¿no? Y de ahí pues pasamos a la alta montaña de Granada, después los Pirineos, Pico de Europa, los Alpes, a Atlas, Marruecos, América, ya pues las montañas del mundo. Pero vamos, al final acabo en el chorro, que es mi sitio natural. Todo eso recorrido, todos esos sitios, todas esas montañas. Sí. Es un experto en el Hombre, tema. cuando estaba bien, sí, pero ya, ahora ya me quedo aquí más cerquita. Me imagino que habrás descubierto, bueno, estoy seguro, que el chorro es mucho más que eso que nos enseñan en Sí, todas claro, las fotos. a esto iba, ¿no? Entonces el chorro, cuando yo dejé de escalar, dejé de la montaña por problemas físicos y demás, pues yo me dediqué a investigar sobre la historia de lo que hay allí en el chorro. Que allí en el chorro no solamente son paredes y tajos y demás, hay muchas cosas, ¿no? Primero el ferrocarril, después los pantanos, las centrales eléctricas, lo que siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, has abarcado historia del ferrocarril, historia de las centrales eléctricas, Sí. la naturaleza, la geología, Todo los campos. todo lo que se ha podido abarcar allí, todo me interesaba, vamos, todo me interesaba. ¿Y qué es lo que no nos ha enseñado y para ti es maravilloso en el chorro? Bueno, el chorro, hay muchísimas cosas que quedan por conocer, porque que no se conocen, incluso ni yo las conozco, porque cada vez que vamos allí se ve una cosa nueva, se ve algo nuevo. Sobre todo la historia, conocer la historia, es lo que queda por conocer y que la gente no conoce. Hay gente que ahora está de moda, lo del Camino del Rey, que te pasean por allí, pero ya está, pasa por allí y ya está. Por cierto, dicen, he hecho el Camino del Rey. No, usted no lo ha hecho, usted lo ha pasado, hecho ya estaba. Me hace mucha gracia cuando dicen, he hecho el Camino del Rey. ¿no? El Camino del Rey de hoy es muy light comparado con el que tú hiciste. Hombre, ¿dónde va a parar? Cuando nosotros íbamos por allí, pues no se podía ir, perfectamente, no estaba roto, no estaba... Yo lo conocí que yo perfectamente, lo conocía que yo como un centro de comunicación, como una vía de comunicación norte-sur desde el desfiladero de los Gaitanes, vamos, sin problema. Yo me cruzaba con gente que vivía en el Gaitanejo, ¿no? Que era su camino habitual, ¿no? A partir del año 70 y tanto, 78, 79, cuando Sevillana encauza el agua, encauza por tubería de presión, el canal, quita el canal y guía el agua desde el Gaitanejo a la central eléctrica. Entonces ya es cuando se deja la vigilancia del Camino de Reyes, fue cuando llegó el desastre de como en los últimos años, aquellos negros que hubo, ¿no? Aquellos años negros de tantos accidentes mortales que hubo y demás. El abandono. Y el abandono total que hubo, vamos. Y ese Camino del Rey, que es conocido internacionalmente, que vienen de todas partes del mundo a conocerlo, ¿por qué está allí? Pues precisamente se hizo para vigilar el canal de agua que va desde el Gaitanejo a la central eléctrica del Chorro. Es un camino de vigilancia. Ese era un camino de vigilancia, porque anteriormente a ese camino, había un canal de 4 kilómetros, un canal de agua, que llevaba el agua desde un sitio a otro, ¿no? 4 kilómetros de diferencia, y 100 metros de altura, de una punta a otra, de una cota a otra. Entonces había que vigilar aquello, y caían piedras, entonces se vigilaba con barcas, iban navegando por el canal. Aquello no era muy allá, ¿no? Aquello no era muy lógico que existiera aquello. Entonces se ideó de hacer un camino paralelo para vigilar ese canal. Pero a la vez, como se hizo el pantano del Gaitanejo, la familia y los obreros vivían allí. Entonces la comunicación con el Chorro era por las vías del tren, no había otro sitio. Solamente se podían comunicar por las vías del tren, que dicho sea de paso eran muy anchas, y se podía pasar perfectamente porque los túneles estaban pensados para doble vía. Entonces eran muy anchos y eran peatonales.
Pero claro, no era solución esta de andar por los túneles, entonces se hizo, aprovechando este camino de vigilante de los canales, pues se convirtió en un camino peatonal que conectaba la zona del Gaitanejo con la del Chorro, donde estaban los colegios, donde estaban las tiendas, donde estaba la economato, y las mujeres y los hombres y los niños pues iban y venían todos los días por allí, a su casa y al estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama el Camino del Rey? Bueno, porque el camino siempre se ha llamado Los Balconcillos. Entonces, su nombre original son Los Balconcillos de los Gaitanes. Ese es su nombre original. Lo que pasa es que en el año 1921, cuando viene el rey Alfonso XIII a inaugurar el fin de trabajo de la presa del Pantano del Chorro, que hoy se llama Conde de Guadalhorce, pues Benjumea lo pasó por allí. Y al pasarlo por allí, pues ya se quedó con el Camino del Rey, que era un camino del Rey. Entonces, desde entonces, pero aquello duró poco, aquello duró muy poquito con ese nombre. Volvió otra vez a los Balconcillos en los tiempos de la República, ¿no? En los tiempos de la República todo lo que volía a rey, que ya había que eliminarlo, ¿no? Y entonces volvió otra vez a hacer los Balconcillos, ¿no? De hecho, la famosa mesa esta donde firman el acta que hay allí en el pantano. Que todo se hace en la foto. Eso la tiraron al pantano, ¿no? En los tiempos de la República. Estuvo mucho tiempo bajo agua. Estuvo mucho tiempo. Y lo que es la mesa, lo que es el tablero de la mesa, no se recuperó nunca. El tablero que hay no es original. Ah, el que tenemos hoy vemos no es el original. No es original, ese no apareció. Ese es uno de dos. O sigue en el pantano todavía enterrado bajo de los sedimentos, o alguien se lo llevó a su casa. Porque ese tablero no apareció nunca. Entonces el que hay pues es un facsímil, porque escribieron lo mismo, tallaron lo mismo que había en el otro, ¿no? El resto sí es original. El resto sí, lo sacaron del agua, sacaron del pantano y lo volvieron a montar como estaba. Hay fotos por ahí antiguas que si se ve la foto antigua con la moderna de este, pues se ve la diferencia. Ahí que se hay. aprecia los detalles. Claro, aprecia los detalles. El antiguo era mucho más gordo y el más moderno era más fino. Entonces se notan. Y claro, además ese salto de agua dio lugar a mucha industria. Claro, bueno, el salto de agua. El salto lo que hizo fue generar energía eléctrica, llevarla a Málaga. Desde el Chorro pues llevaba energía eléctrica a Málaga, porque en Málaga no había... Bueno, había dos centrales, pero eran térmicas, las de carbón. Eran las Fiat Lucas alemanas, alemanas o inglesas, y la British inglesa, exactamente, una alemana y otra inglesa, que son los que servían electricidad a Málaga. Pero no era suficiente con las centrales de carbón. Entonces, cuando hicieron la central eléctrica del Chorro, pues fue muy importante para Málaga, porque le dio corriente, aparte de las fábricas que había en Málaga, también a los ferrocarriles y alimentó de electricidad, de energía eléctrica a toda la capital. Aprovechando ese cauce de agua también había molinos, ¿no? Claro, pero eran molinos más antiguos, ya a partir de... Anteriores al pantano. Ya se aprovechaba el agua. Claro, desaparecieron. Y de ese paso ya a la construcción de la línea férrea. No, eso fue anterior, la línea férrea es lo primero que hacía hasta allí. La línea férrea fue en 1860, 1870. Allí, sí. Y el pantano, lo que es el canal, lo que es la toma de agua del canal de la hidroeléctrica del Chorro, se termina en 1904, y la línea del ferrocarril es de 1865, ya el ferrocarril muchísimos años antes, ¿no? Y de hecho, en uno de los viajes en el ferrocarril, Leopoldo Werner, que era un ingeniero, en uno de esos viajes fue el que se percató de la diferencia de cotas que hay entre la entrada por el norte del Guadalhorce y la salida por el sur, que era unos 97 metros más o menos de diferencia de cotas. Y fue el que ideó el salto del Chorro, de llevar el agua desde allí hasta otro sitio y dejarla de caer para generar electricidad. Este señor, viajando en tren, se dio cuenta del desnivel. Se dio cuenta que se podía aprovechar ese desnivel. Entrando desde la zona del Chorro hacia la zona de Bobadilla, pues ve que el tren va por un tajo enorme, y cuando sale por el otro lado contrario, pues el tren va a nivel de tierra y de leche. Aquí hay un desnivel grande, ¿no? Y entonces de ahí ya se piensa en conducir el agua de la zona norte a la sur. Que los tubos ya no se ven, ¿no? Porque ya está abandonado, está roto, pero iba por un canal y precipitaban el agua hasta la central eléctrica que estaba en el Chorro. ¿Y qué de cierto de la leyenda de la mampara de cristaleras que se pasa uno por dentro? Esto se hizo en el pantano del Gaitanejo. ¿Pero qué era en concreto? Pues una cristalera. Una cristalera, pero no una cristalera al uso como nos podemos imaginar, un gran cristal de escaparate, ¿no? Eran cristales pequeñitos, pero sí es verdad que se veía desde dentro de la central, se veía el salto de agua, ¿no? En uno de mis libros, se ve el salto de agua por encima de la cristalera, ¿no? Que es el efecto que quería Benjumea. Y la misión era que hubiese un... No, la misión simplemente era estética. Estética. Solamente, porque de ahí le viene el nombre a Benjumea del ingeniero poeta, ¿no? Porque todo lo que hacía lo hacía con un gusto exquisito. Entonces, la central eléctrica esta de Gaitanejo es la única que había en Europa entonces,
que el agua precipitaba por lo alto y caía, que se podía ver el agua desde dentro de la central, se puede caer el agua, ¿no? A través de estos cristales. Entonces es cierto, ¿existe todavía? Sí, lo que pasa es que está roto, ahora ya está destrozado en el sentido de lo que hemos hablado antes, desde el año 78, 79 creo que fue, cuando Sevillana conduce el agua forzada desde el Gatanejo hasta el Chorro con un tubo. Entonces el tubo lo meten por la cristalera. Entonces rompen mucho. Parte de la cristalera está rota. Por ahí es donde meten el tubo, que hoy está hormigonado, ¿no? Hoy ya pues está hormigonado. Y de ahí, por el antiguo canal, es cuando llevan el tubo hasta el Chorro. En el puente de Rivera, el puente de hormigón que hay en medio del desfiladero, pues se puede ver el tubo por encima. Porque hay dos canales. No solamente el canal que esté allí ahora, que la gente pasa por dentro, que está roto, sino hay otro canal interior de la montaña. Ah, por dentro de la montaña hay otro canal. Que es donde va el tubo, que es por donde va el tubo del agua forzada, que ahora como la central eléctrica del Chorro la destruyeron, bueno, pues se inundó con la nueva del salto de la Encantada que han hecho, el salto de la Encantada que hay hoy. Pues entonces, anterior a ese, pegado a las paredes, hay otra central allí que se llama Nuevo Chorro. Ahí es donde aprovechan el agua ahora de este tubo, que es donde va a parar. El mismo tubo. Qué curioso. No sí, y entonces la cristalera esta, ahí le valió a este hombre, lo del ingeniero poeta, y además fue la admiración de todo el mundo que venía, incluso, bueno, todos los políticos que venían aquí, los políticos también eran, no aparte del Camino del Rey, que era impresionante ver aquello, sino ver también la central. Bajar por la central, había unas escaleras de cara, pues yo la conozco, yo he bajado allí con mi tío, que trabajaba mi tío, que era capaz del Chorro. Esa suerte. Y sí, entonces se ve desde dentro, pues como cae el agua, la maquinaria, tío, es impresionante. Cosa que eso ya hoy no lo va. Benjumea tuvo una gran iniciativa a la hora de trabajar, creó la barriada, la iglesia. Sí, bueno, y bueno, muchas cosas, se le rompió aquello, se inundó y sacó fuerza de flaqueza. A la suegra, que era la condesa de Benavides, le sacó dinero, ella después se ofreció para reflotar hay un tío que no le caía con nada, sacaba fuerza de flaqueza y entonces no le impresionaba nada. En una de las avenidas grandes que hubo en 1913 o 12, por ahí, no me acuerdo, lo digo en el libro, pues estaba la presa en construcción, la presa grande de la del pantano, del Chorro. Pues se le rebosó el agua por encima y entonces dijo que no había problema, que solamente se me ha despeinado un poco la presa. Esa fue su respuesta. Esa fue sí. Y su suegra, que era Loring, ¿no? Sí. Confió en él y le prestó dinero para continuar el proyecto. Vendieron incluso la finca de la Concepción. Su suegra vendió la finca de la Concepción para entregársela a su yerno, que él pudiera continuar con el proyecto. Exactamente. Es curioso, la iglesia que hay allí se llama Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. De la medalla, sí. Medalla Milagrosa. Y es que el hecho es, bueno, cuenta la leyenda, no sé si es la verdad, que es que la suegra de Benjumea, la marquesa de Loring, tenía una medalla, y cuando estaban construyendo la iglesia, enterró en una de las paredes, en un muro, enterró esa medalla, ¿no? Dando gracias a Dios, pues porque aquello terminó bien y demás, ¿no? Y la medalla se supone que se ha quedado. Y se supone que en las paredes de la iglesia actual, la que hay actual, sí. Está la medalla que depositó la marquesa de Loring. Sí. Es bonita historia. Se supone que, vamos, ¿no? Eso es lo que se cuenta, ¿no? Claro, llega un momento que se te queda pequeño el Chorro y saltas al Torcal. Claro, exactamente. Bueno, el Chorro es que hay más todavía, el Chorro es que es increíble. El ferrocarril, y el Torcal es mi segunda pasión de la provincia de Málaga. No, hombre, sin desvirtuar otras tierras, ¿no? Como la Sierra de la Nieve o la Sierra de la Mijara, que también son maravillosas. Pero por cercanía, pues estas dos son las que más he tratado. Porque claro, en aquellos años pues no teníamos vehículos y los medios de locomoción eran muy escasos. Entonces la Sierra de la Mijara no había transporte público los fines de semana, entonces no se podía ir allí, porque no teníamos entonces. Entonces, claro, el Torcal, yo viví en el Torcal, en Antequera, y lo teníamos cerca. Y entonces, después del Chorro, mi segunda pasión fue esta, del Torcal de Antequera. Pues ya que estamos puestos, cuéntanos, ¿cómo se forma el Torcal para tener esas formas que nos impresionan a todos? El Torcal es un depósito marino, un depósito de sedimentos marinos que se hizo en el Jurásico hace unos 235 millones de años, y entonces con el plegamiento alpino ahí subió, cuando emergieron todas las montañas que tenemos en nuestro alrededor. Y entonces, con la particularidad que no hubo presiones laterales, y entonces estos estratos horizontales, que como se depositaron en el fondo marino, los capas de sedimentos subieron igual, no hubo presiones, como en el Chorro, que los estratos son verticales. Si nos fijamos en el desfile de los Gaitanes, los estratos son verticales completamente. Allí sí hubo un plegamiento, allí sí hubo una opresión lateral en la zona del Torcal, ¿no? Entonces, los estratos están tal cual existían en el fondo marino. Claro, con la erosión
de los años, pues entonces se han convertido en los pasadizos y demás que hay hoy día, ¿no? Pero sigue estando los estratos horizontales. Una serie de laberintos espectaculares que impresionan a claro, todos los que la visitan. la disolución de la roca calcárea, de las calizas, pero el ácido carbónico de las aguas, pues diluye la cal, diluye la caliza. Entonces el agua va entrando, va buscando camino y va ensanchando la roca con el hielo. El hielo, bueno, ahora no, pero en las glaciaciones, pues aquello, el hielo va rompiendo todo, ¿no? Hablamos de millones de años de erosión. Sí, claro. Que a día de hoy... Es que si para hablar de esto, como uno se tenga un poquillo idea y se haga uno de la geología. y se meta uno en la cabeza lo que es el tiempo en geología, esto no lo va a entender la vida, ¿no? Porque para que nosotros, para el ser humano, nuestra medida del tiempo es el año, pero en geología la medida del tiempo es el millón de años. Entonces, si eso no se tiene muy claro, lo que se hable... no lo entiende. No, es muy difícil. Lo cierto es que a día de hoy ese laberinto ha dado lugar a un sinfín de anécdotas y de historias y de rincones curiosos. Claro, desde los nombres, por ejemplo, el Callejón del Tabaco, que es que allí ¿cómo se dice eso? Sembraban tabaco. Sembraban tabaco en el Torcal. Sí, para evitar el fisco, para evitar... plantaciones de contrabando. De contrabando, para evitar que lo cogiera el fisco y la hacienda de entonces. Entonces hay un Callejón del Tabaco, el Llano del Tabaco. Hay otro que el Collado de la Hierbabuena, que hablan de una persona que allí sembró hierbabuena porque le hacía falta y todavía sigue allí. O sea, hay un montón de sitios. Bueno, y los tesoros, hay tesoros por todos lados. ¿Hay ¿no? tesoros? Uy, eso nos gusta a todos, ¿eh? Allí va todo el mundo a buscar tesoros, pero nadie encuentra ni uno. ¿Qué leyenda bonita de tesoros? Sí, hay una muy bonita, que resulta que en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, en estas cabezas de partido, por ejemplo, en Antequera, había bancos de España. En todos estos sitios había una sucursal del Banco de España. Entonces, en 1870 y tantos, no sé, 30 y tantos, roban el Banco de España y se llevan 2 millones de reales. Y entonces, pues la Guardia iba a buscar a esta gente y los cogen. Y cogen a los ladrones estos, pero claro, el botín no existía. Dice que lo habían escondido en el Torcal. Que habían escondido el botín allí. Cuando fueron a buscarlo, pues ya no se acordaban dónde era. Ya no se acordaban, no tenían ni idea de dónde era. Y entonces, bueno, pues aquello se quedó perdido. Se supone que está todavía los 2 millones que está por allí. Reales por allí. Entonces, posteriormente, uno de la banda, no sé cómo fue aquello, pero cuenta de que sí sabe dónde está escondido, porque cogió unas coordenadas para saber el sitio exacto donde estaba el tesoro, ¿no? Entonces decía que haciendo coincidir un triángulo, que era en uno de los vértices la chimenea del Cortijo de Navarrete, otro de los vértices del triángulo, la chimenea del Cortijo de los Navazos, y la disección que formaban, que era un cortijo abandonado que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pues justamente ahí donde estaba el tesoro. En el centro de los tres vértices. En el vértice de ese triángulo, ahí donde estaba el tesoro, ¿no? Entonces, haciendo ver desde un sitio que se ve un sitio y a otro, aquí, ¿no? Entonces, en este sitio es donde está el tesoro. Ni gente que habrá ido a buscar tesoro. Y entonces, yo he hablado con gente de allí de los Navazos y, bueno, no ahora porque los nuevos dueños no los conozco apenas, ¿no? Pero los anteriores. Gregorio, que era el primer dueño que yo conocí allí, me decía que allí iba gente con detectores de metales a buscar el sitio, pero buscaban encima de la roca viva, ¿no? Hay que encontrar, tío. Es roca virgen. Y entonces, bueno, y hay leyendas de tesoros como... ¿Y dice, sabe que alguien alguna vez haya encontrado algo? No, nunca. Nunca, no hay noticias. Que yo sepa, no. Bueno, la ilusión que tiene todo el mundo de encontrar un tesoro. También puede estar en una de las muchas cimas, ¿no? Claro, cimas hay muchísimas allí. Una cima... Allí cimas hay un montón. Bueno, ahora mismo la más profunda es Cimarrasca, creo que... Hay que empezar por explicar que es una cima que la gente bueno, no una sabe. cima es lo contrario de una cueva. Una cueva horizontal y una cima vertical, ¿no? Que no tiene... Una cima con S. Sí. Es que no los andaluces la S y la C, la llevamos mal, ¿no? Pero lo importante es que el fondo no se... Ya no, llega al fondo, hay cimas de 80 metros, de 20 metros, de 30, de 200. Pero es inaccesible para las personas. Sí, claro, por supuesto, solamente para los espeleólogos. Una cueva horizontal puede entre las personas, pero las cimas no. ¿Y qué cimas hay allí que puedan...? Allí la más profunda que hay ahora mismo, que salió hace 4 o 5 años creo que fue, es Cimarrasca, que tiene 238 metros, es la más profunda que hay. ¿Y se ha visitado? ¿Los espeleólogos? Sí, van mucho, además, creo que no es cima escuela, los que están aprendiendo los llevan allí y eso, ¿sí? Es la única cima además que tiene agua, que en el fondo se ve el agua, el venero del agua, cómo descarga el paquete entero de caliza del Torcal. Es la única cima que tiene agua. Porque llega casi. El paquete de roca que tiene el Torcal son unos 260, 300 metros,
que hace ya el contacto con los yestos de Antequera, que es donde está el manantial de la villa, por ahí sale el agua, el manantial este famoso, ¿no? Pues está casi, el paquete ese tiene casi 300 metros, claro, este es el nivel freático de la sierra. Y la única sierra, es la única cima que tiene CRB agua, ¿no? Es interesante eso porque yo no bajo. Además el Torcal es un importante depósito acuífero. Sí, claro. Importantísimo, que abastece a la Antequera. Todo el perímetro de la sierra tiene manantiales, el más grande es en el nacimiento de la villa, claro, que abastece a Antequera de agua. Que tiene también siglos de historia. Y allí muchas historias, del Torcal que hay muchas historias, como el de la Virgen esta, ahora hace poco, en septiembre creo que fue la romería, la Virgen esta, no sé si hace una romería que ponen en los Novastos, en la zona de la parte más oeste del Torcal, pues, pusieron una Virgen y hacían romería allí, ¿no? Y entonces esta Virgen, es curioso porque esta Virgen la Virgen que le hizo inventar una persona, que no es que sea muy beato ni nada, pero que alguien que le dio por inventarse una Virgen, ¿no? Y le puso Nuestra Señora del Torcal, la hizo de Cayola, y le puso ese nombre, ¿no? Pero Virgen creo que no estaba, como se dice, santificada ni nada, me parece que... No está ni beatificada, ni bendecida. Yo por ahí al hombre este, bueno, esto dicen, no lo sé, no estoy muy seguro. Entonces quiso ponerla donde está el parador, en el Torcal, quiso ponerla. Y eso fue en el año 87, por ahí, que ya el Torcal fue parque natural por esas fechas más o menos, llevaba un año o año y medio por ahí, reconocido como parque natural. Entonces el director del parque, cuando le dijeron que iban a poner allí la Virgen, se llegó en redondo, ¿no? Vamos a poner la Virgen, macho. Aquí viene esto de romería, aquí la gente, aquí están. Que aquí viene alguien resfriado y le reza a la Virgen y se cura resfriado. Aquí tengo yo romería todos los días. Y en el parque me lo machacan, así de aquí no me da la Virgen. Entonces la Virgen habló, este hombre que hizo la Virgen habló con este de los Navastos, que es en el lado oeste de la sierra, y le dio permiso para que la dejara allí en un sitio, ¿no? Hasta el año 2006 que desapareció la Virgen. Cambió el dueño. Ajá. Y el dueño era muy ateo, el dueño no quería gente allí porque despertaban el terreno, lo despertaban una vez al año, lo hacían mixto todo, entonces la Virgen desapareció y hasta hoy. Porque también hay que decir que la parte alta de la sierra es muy rica, es un terreno claro, que en todo lo que se siembre es muy rico. Claro, las zonas de los Navastos, bueno, decían que los mejores garbanzos que había en Andalucía salían ahí. Exacto, entre el agua y la tierra era el mejor cereal. Ahora aquello se ha dedicado a la ganadería más que a la agricultura, y aquello es más ganadero ahora. Bueno, desmontaron el cortijo, han hecho unas naves allí enormes para ganadería solamente, para cría de ganado vacuno. Una zona también que durante la Guerra Civil sirvió de frente. Sí, frente defensivo de Málaga. Sí, gracias a esa formación geológica, allí se tenía un parapeto muy grande. Sí. Imagina durante la Guerra de la Independencia. También. Es donde más auge tuvo el Torcal. Exacto. Porque allí se escondían los bandoleros, que no eran bandoleros, que eran los partisanos. La resistencia, exactamente, la resistencia española. Capitán Roa, Capitán Moreno, Vicente Moreno, y allí hay muchos sitios que se llaman los corrales de Roa, las camas de Roa, que era del capitán Federico Roa, que se escondía allí, daba el golpe y volvía al Torcal, y allí no lo encontraba nadie. Creo que el resto de un acuartelamiento allí en mitad. Allí en el puerto había un acuartelamiento, más que de acuartelamiento, una batería de artillería en el puerto de ¿La has visitado? De la Bocalás, no, de la Bocalás. Entonces, bueno, que ya está desaparecido. Ya no queda nada. Pero la Guerra Civil sí hubo un frente allí, en la Boca del Asno, y otra en el puerto de las Orejas de la Mula, que ya está cerca de la carretera del Valle, de los Valles de la Isla. Ahí hubo un frente muy fuerte. Un frente de resistencia que creo que hubo hasta 3.000 hombres allí atrincherados. Sí. De ahí también era famoso Pablo, no me acuerdo cómo se llamaba, que Pablo Pérez Hidalgo, el rubio Bobadilla. Exactamente. Y estuvo peleando él. El último guerrillero que resistió vivo. Uno de los topos. Exactamente. Háblanos de todos esos libros que ha recogido toda esa historia tan maravillosa que nos cuentas. Pues sí, tengo varios, sobre mayoría del Chorro. Aquí una muestra, no me lo traigo todo, pero es una muestra aquí. De Chorro aquí tengo 3, de lo que es la zona de los Gaitanes, y este último mío, y este último del Torcal de Antequera. ¿Todos estos son tuyos? Sí. ¿Más? Otros 4 más. Otros 4 más. Sí. También de la misma temática. Exactamente, eso es. Hay un par de ellos que son de narraciones mías de montaña, que hablo por mi andadura por los montes de Andalucía y de España, ¿no? Uno de ellos tiene el premio de la Federación Andaluza de Montañismo como mejor libro de montaña del año 2014. Interesante. Dieron un premio. Y parte desde, la historia del Chorro detallada, súper detallada, en todos los aspectos. El Chorro empieza desde el ferrocarril, paso por la historia general de lo que es el desfile de los Gaitanes, y el último que es la visita del rey, el último que es la visita que hace el rey a
a estos sitios, ¿no? Con infinidad de documentos y fotografías de época, describe perfectamente... Que hay que decir que estuvimos especulando de que si el rey había hecho todo el camino, que si no lo había hecho, que yo decía que sí, y había gente que decía que no. ¿Y no hizo todo el camino el rey? No, es verdad, ciertamente no recorrió todo el camino del rey. El rey, vamos. ¿Y por qué no hizo todo el camino el rey, si era el caminito del rey? Pues por eso que es lo que yo defendía, ¿no? Que defendía, había un amigo mío me decía que no lo hizo, que no podía hacer, porque la zona del hoyo, la zona terrista que hay entre los desfiladeros, pues estaba embarrizada. Aquel 21 de mayo llovía a mares, ¿no? Entonces aquello estaba embarrado. Y yo decía que aquello no sería importante, no tendría que ser importante para que pasara por ahí el rey y la comitiva, pues porque ya habían pisado barro, vamos, para hartarse, desde Gobante hasta el pantano, hasta llegar allí, ¿no? Yo me decía que por allí no podía pasar, y yo decía, hombre, Benjumea, con lo que le gustaba enseñar toda su obra, ¿cómo va a dejar de pasar esa ocasión de enseñarle al rey de España? La parte más bonita de su obra, de su obra y del desfiladero, ¿no? Decía que no. Efectivamente, no pasó, porque resulta que me enseña este amigo mío, me enseña un croc, me enseña una invitación, me enseña unos trípticos que hicieron de invitación a las distintas personalidades para el Día de la Visita del Rey. De la época, te lo enseña, documentos de 1921. 21, sí, el tríptico invitando a las personalidades, ¿no? De hecho, la que me enseña es la invitación del alcalde de Málaga, que era Almendros, no me acuerdo, Francisco Almendros, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama el alcalde. Y entonces, bueno, veo que en el itinerario, veo que en el punto número 8 dice, la comitiva cruza el puente del Tajo de Gatanejo, suben al tren y un chorro. Me dice, mira, ¿ves? Nunca pasaron todo el desfiladero. Digo, coño, esto no puede ser, tío. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Digo, ¿cómo? Digo, ya no, vale, muy bien, pero ya no me ponga la excusa del barro, porque... Ahí te motivó a ti ya. El trístico, hombre, ya me puso para aquello. Digo, el barro no me ponga la excusa porque el trístico estaría hecho al menos 15 días antes. Leía al rey allí, y 15 días antes no llovía. Lógicamente. Entonces, ahí está, no puede ser, tengo otra explicación. Vale, muy bien, admito que ya no recorrió entero el desfile de los gaitanes, pero esto pues tiene que ser otra cosa. Total, que un día, pues investigando, ya buscando las tres patas al gato, pues vi con unas fotografías de Otto Bibertur, que era un fotógrafo que se dedicaba a hacer fotos para postales, para una casa de Madrid, y vino a Chorro a hacer fotos de aquello. Y me di cuenta que en la parte del Gaitanejo, pues dice, el Camino del Rey, este hombre hace las fotos desde el tren, desde la vía del tren, y se ve el Camino del Rey perfectamente. Pero sigue andando por la vía del tren, que era un camino habitual, era un camino normal, andar por la vía del tren. Y hace unas fotos del puente de Rivera, del puente de Hormigón, donde está el gran Gaitán, la pasarela. La pasarela grande, el gran Gaitán, ¿no? Y coño, que me ponga y amplio la foto, digo, leche, ¿esto qué coño? Y digo, aquí está la solución. Es que no estaba el camino. No había camino. No había camino, digo. ¿Eso era el año? En 1924. Mucho menos en el 21. Claro, y entonces digo, bien aquí está la solución. Y el libro prácticamente hablo del detalle este, ¿no? Y explico cómo hizo el rey el recorrido. Desde que llega a Gobante hasta que se marcha a Málaga. Toda la comitiva real arrastrando. Exactamente. Entonces me motivó a este libro, pues para que la gente... Pues, ¿Y el siguiente libro? No, este es anterior a este. Este es anterior. Este es el último, cuando ya di con todas las señales de esto. Esta es la historia completa del desfiladero de los gaitanes, desde el ferrocarril hasta hoy. Bueno, hasta hoy, hasta que abren las nuevas pasarelas, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Con la documentación, la fotografía. fotografía. Sí, documentación y una bibliografía enorme, y me llevó casi 2 años de trabajo de recopilar, porque hay mucha información, pero muy mal. ¿Y dónde has ido tu busca información? Pues los archivos, prácticamente. Entonces, locales. Sí, el más lejos, la Biblioteca Nacional es el que me ha costado más, porque está por distancia, por otra cosa. ¿Has tenido que viajar mucho a la Biblioteca Nacional a buscar información? Sí, bueno, aparte que me gustaba. Claro, eso es importantísimo, ese detalle. Como dice el refrán, ¿no? Pero que, sobre todo los archivos de aquí y particulares, ¿no? Hablar con mucha gente, y gente que me ha dejado fotos, gente que me ha dado documentación que sabía de un familiar tuyo. Anécdotas personales. Y machacar mucho. Que no viene en ningún libro. No, que va, claro. ¿Y el siguiente? Este, el ferrocarril, que es la historia del ferrocarril, porque se hizo cuando se cumplió el 150 aniversario del ferrocarril de Córdoba-Málaga. Entonces, pues, ahí habló el tramo desde Gobante hasta Álora. Aquí viene toda la historia detallada desde Gobante hasta Málaga del ferrocarril. Con todos los túneles, con su medida, con sus nombres
y los 16 túneles que hay, vamos. 16 túneles. Incluso los abandonados. El número 1 está abandonado, que ahora está todavía, la gente pasa por allí para ir al pantano a pescar y esto no es pasearse. Se ven en las fotos que Sí, yo he sí, visto, sí, sí. se ven los cruces y el paso de un túnel Exacto, ahí se ve antiguo a donde hacen la moderno. unión desde la vía Y las antigua a la moderna. bifurcaciones. Se ve este tramo está abandonado. Este me costó trabajo encontrar. El tramo antiguo me costó mucho trabajo porque, bueno, ha pasado el tiempo y la maleza pues lo tiene todo cubierto. Es uno de los túneles, bueno, el túnel número 3, nada más que se ve la boca sur nada más, porque la norte está debajo de los pantanos nuevos, está debajo del pantano de Guadalhorce, de pantanos nuevos. Y además, pero que yo allí hay más de medio metro de agua y me daba miedo meterme allí dentro porque no sabía lo que me iba a encontrar allí dentro. Lo encontraste y te metiste. Sí, me metí, pero ya cuando me llegaba el agua a la rodilla, digo, tiro para atrás, que ya, que Bueno, ya me da pero bien un poquillo ya canguelo. encontrarlo ya tiene su mérito, Sí, solo el sí, encontrarlo. Claro. Estaba bien Cuando escondido. lo vi, digo, me cago en la madre, este es el túnel. Estaba bien que yo creía que escondido. era una zanja. Yo digo, esto no puede ser un túnel de ferrocarril. Pero claro, cuando ya me metí dentro y vi la anchura, pues claro, la maleza Los y había desprendimientos. y claro, y aquellos son terrenos de yeso, aquellos son arcillas de yeso y demás. Tiene muy poca consistencia, se ha caído desprenden mucho, ¿no? con Claro. facilidad. Digo, esto no puede ser, porque ya me di cuenta, digo, sí, este es el túnel antiguo. Sí. Y las lecturas del Torcal, el último. Mira, es una recopilación que hice. Esta es la tercera edición de esta recopilación. Como te dije, La yo tercera edición ya. La tercera edición, sí, porque Ha tenido éxito. pasa como el chorro. Pues, y aparte porque es ampliada, es revisada y ampliada. Pasa como el chorro, que cada vez que vas por allí, pues hay una cosa nueva, ¿no? Y entonces, como te dije, yo vivía en Antequera y tuve la suerte me gustaba mucho la montaña, de siempre, ¿no? Y el Torcal lo tenía allá al lado. Y tuve la suerte de conocer al director del archivo municipal, don Manuel Cascales, que en paz descanse, que ya el pobre murió. Archivo Municipal de Antequera. De Antequera. Y entonces le pregunté si se podía consultar cosas, ver alguna publicación, algo del Torcal. Dice, hombre, ahí tenemos nosotros, hay un montón de cosas, si quieres, bueno, me abrió la puerta del archivo y dice que busca tú lo que te dé la gana. Y me dejó solo allí, ¿no? Si quieres, Pues, si quieres te lo bebiste todo. Y allí había millones de cosas, vamos, pero vamos, con polvo, sucio, cajones, destrozado, vamos, que no es como ahora que está todo digitalizado, que entonces Pero no la había internet, ni emoción había nada. de sacar ese documento Oh, que lleva años y años sin tocarlo nadie. Allí había manuscritos del siglo XVII, había allí. Entonces yo pude trastearlo, vamos, o sea, que me dejaba... Y hacían referencia al Chorro y a la comarca. Al Torcal. Al Torcal. Exacto, del Torcal, nada más. Claro, Y la zona entonces, de Antequera. Bueno, yo pedí permiso, te podía fotocopiar aquello, me lo dejaba, yo iba a la calle a fotocopiarlo. Digo, hoy día va a sacar un papel Hoy día no se puede, enseguida, vamos. hoy día no se puede. Pero vamos, también era la confianza y de que hacía todos los días, todas las tardes, antes de trabajar me iba al archivo, vamos. Claro, ya veía que era un investigador Claro, serio. Exactamente. Y aparte a mí me encantaba porque había cosas preciosas, ¿no? Entonces aquello digo, esto que yo he encontrado, yo lo veo esto en una librería y lo compro al precio que hubiera sido. Digo, esto me encanta a mí. Digo, bueno, pues esto es, Sí. hay que sacarlo a la luz. Tiene que gustarle. Entonces hice la primera edición. Hice una primera edición con unos 15 o 20 relatos que me encontré, ¿no? Después hice la segunda con más y la última, ella cuando ya deja de trabajar, que ya he tenido más tiempo, ya me he ido al archivo nuevo que la han ampliado y gracias a Pepe, que el nuevo director, pues también me ha abierto las puertas, vamos, ya más digitalizado, ya la cosa más... Pepe Escalante. Pepe Escalante. Hay que decirlo que es un hombre muy amable. Y estupendo, vamos. Y entonces volví a sacar más documentos. Y he hecho esta tercera edición ampliada, pero también la acompaño con un relato mío. Un relato mío que hago un recorrido por el Torcal, pero por el Torcal bajo, que es el que no conoce la gente. Porque el Torcal alto, hoy día ya con la cosa moderna esta del senderismo y la gente la da por ir al campo, a la montaña, que es muy difícil de un paso sin encontrar a nadie. ¿Y qué es el Torcal Bajo? Que no lo conoce nadie. El Torcal, la sierra del Torcal se divide en alto y bajo y tierra llana. Tierra llana no, como se llama, tierra pelada. Son tres partes, ¿no? El Torcal alto es la parte más bonita, donde sube con el coche, donde está el paradón, ¿no? El Torcal bajo es el que rodea. Bueno, el Torcal alto hay una gran falla, que hay unos tajos enormes, y esta parte de abajo es el Torcal bajo, que va desde las Careruelas hasta la Sierra Pelada esta. Y la Sierra Pelada donde están las antenas, no sé si haber pasado por allí y visto el monte que hay muchas antenas encima. Sí. Este es el Camorro de los Monteses. Entonces, este es la Sierra Pelada. Tocar bajo es tan bonito como el alto, pero no lo conoce, va muy poca gente, porque hay que andar más. El de arriba, pues te deja el coche a un pasito, ¿no? Y entonces, pero yo lo prefiero pues, porque hay muchísima menos gente, está menos andado y es muy bonito. Entonces, yo hago una excursión ahí. Hago una excursión que aquí la pongo del tirón, ¿no? Pero esta la he hecho yo en muchos días, ¿no? He hecho cachito, lo que he hecho ha sido unirlo después, ¿no? En el relato. En el relato literalmente lo he unido todo, ¿no? Entonces hablo desde ahí, desde donde empiezan, de las antiguas canteras,
que pongo fotos también de la antigua cantera, de los vehículos que subían hasta las canteras, hoy día ya no, porque el carril está cortado, claro, pero vehículos antiguos del año 50, y hago comparaciones con fotos nuevas de hoy día, ¿no? Y les pongo las dos por el mismo sitio, pero con 60 años o 70 de diferencia. Entonces, es muy bonito. Entonces, y hago ese recorrido hasta donde he dicho, donde estaba la Virgen esa, cuento el relato de la Virgen de los Navastos y vuelvo por otro sitio, ¿no? Y cuento la aventura de los franceses y de claro, porque tanto el Torcal como el Chorroncio cierra de bandoleros. Sí. ¿Te has encontrado nombres de bandoleros y de partidas investigando? En el Torcal, sí. En el Torcal, bueno, aparte del Capitán Roa, que no era bandolero, que era un guerrillero. ¿Quién era el Capitán Roa? Un guerrillero. Era un guerrillero de cuando la... Antifranceses, contra los franceses. Y el capitán Vicente Moreno también, que murió allí, en una emboscada allí, murió en una emboscada. Bueno, lo ajusticiaron después, murió en Loja, murió. Allí lo cogieron y murió en Loja. Tiene un monumento en la Antequera. Exactamente. Y otra más moderna, del año 32-33, es la historia del Chirri, de un bandolero, el Chirri, que es muy gracioso también, ¿no? Porque este hombre era un pobretico, el que había estado en la Legión y no vino muy allá, no vino muy en condiciones, y se echó al monte. Y se echó al monte, pero sin maldad ninguna, se echó al monte. Y entonces iba por los cortijos de la sierra, iba por las casas pidiendo comida para 7. Y la gente decía que eran las 7 miembros de la partida que tenía el tipo, que decía que era bandolero, y tenía comida para 7. Pero lo que pedía no era para 7 bandoleros, sino para 7 días que iba a estar en la sierra. Pedía comida para 7, pero eran 7 días, no 7. Y la gente pensaba que eran 7 bandoleros, se asustaba. Y decía que comida para 7. Y era 7 días. Bueno, lo cogió la Guardia Civil y entonces lo que pasa, ¿no? Que el gorrión, todos los pájaros comen trigo y el gorrión es el que paga el pato, ¿no? Sí. Pues cuando cogieron le sacaron todos los crímenes que pasaron en el Torcal, porque claro, el paso del Torcal, el paso de la Escarihuela era un paso muy famoso entonces, había mucho tránsito de la zona de Antequera a la zona de La Hoya y el campo de cámara y todo esto. Era un paso. Y ahí había mucho bandolerismo, mucho robo y mucha historia, ¿no? Entonces, todo... ¿Y esos dramáticos has encontrado? Como ya que hablamos de las muertes. Sí, dramáticos, bueno, de accidentes, vamos, y también entre comillas, ¿no? Que son tampoco asesinatos. pero vamos, asesinatos reales, que yo sepa, no. Pero de historias sí hay varias, ¿no? Y de hecho, el Peñón de la Comedianta, que se llama un sitio porque se cayó una comedianta que iba a Málaga, era Dante que iba a Málaga a dar las funciones, que se cayó por un barranco, ¿no? Se cayó allí a asomarse, pues se cayó. La cima de la mujer, hay una cima que se llama la cima de la mujer, que es que un capitán de bandolero despechaba a la mujer que le engañó con otro, pues la tiró a... ¿Dónde está la cima de la mujer? Pues muy cerquita del Parador, muy cerca. Está allí enfrente, a unos 200 metros del Parador. Que decían, hay relatos aquí, que cuento, que en una de las excursiones se asomaban a la cima de la mujer y le daban una profundidad de más de 1000 metros, ¿no? Tiramos piedras y calculamos más de 1000 metros de profundidad, joder, más 1000 metros. Exageraciones de la época. Otros dicen que tiraban paja y salía de la paja por el nacimiento de la villa. Por el nacimiento de la villa. Sí, leyendas de esas hay muchos manantiales. Muchísimas, ¿no? Y la cueva de la picardía, que también se cuenta una historia. ¿Cuál es la cueva de la picardía? Que hubo allí la cueva de la picardía. De la picardía, que es la mujer del bandolero estuvo con otro allí haciendo lo que fuera, ¿no? Entonces, de las picardías. La leyenda toma consistencia. Sí. No, vamos, pero eso te dice, ahora averigua el cueva. No deja de ser leyenda. Claro. Y eso sí es cueva, eso no es estima, eso es cueva. O sea, esta sí la conozco perfectamente. Baja un pequeño sarto y después ya está la sala grande, ¿no? La Cueva del Toro. La Cueva del Toro es la prehistórica, es donde están encontrados muchos restos prehistóricos. También se dice que era refugio de bandoleros. Sí. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, aquí se vivía. Ahora últimamente ya está cerrada, ¿no? Está cerrada, no se puede visitar. Porque no paran de excavar allí los arqueólogos y entonces... Porque hace una zona habitada desde la prehistoria. Sí, de la prehistoria te han encontrado muchos restos arqueológicos allí. En el Torcal hay varias cuevas con restos. Esa, hay la cueva de Marinaleda, que se llama así. Esa también, pero la que más es la Cueva del Toro, es la que más tiene más. Hubo una investigación por los científicos de la Universidad de la Laguna de Tenerife, que hicieron varias campañas aquí de excavaciones en esa cueva. Hay muchas publicaciones de esto, hay muchas publicaciones. Pero como todas las montañas, me imagino. Que qué montón de historias tiene. Oye, ¿y todo esto, estos libros, dónde los podemos encontrar? Pues mira, en Málaga, en las librerías de Málaga, y aquí cerca de aquí, en Álora sí, en las librerías, y en Antequera también, vamos. Donde mayormente se pueden encontrar, porque me imagino que habrá mucha gente que esté interesado. Hombre, la verdad que estos ya están casi agotados, si no están agotados ya. Este es nuevo, está salido ahora. Este es el último. Este es el último, ha salido
Claro, sí, el último... Lo presenté el otro día en la Sociedad Económica Amigos del País. Lo presenté la semana pasada, vamos. Nuevecito. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy empezando a ver si preparo una conferencia sobre el pantano del Agujero, que es otro sitio que también me atrae mucho, porque mucha gente habla de él, pero nadie sabe por qué se hizo ni por qué está allí. Y el pantano, lo ves titular, el embalse que nunca embalsó, ¿no? Porque es verdad que nunca embalsó agua, que no era para embalsar, ¿no? Aquello era para regular. Entonces, es verdad, y hay mucha gente que no entiende por qué está allí el túnel aquí tan grande y dice, coño, aquí el agua se iba. Es verdad, y lo conocemos como pantano del Agujero. Claro, y el agujero no es este túnel, el agujero es unos 300 o 400 metros más arriba, aguas arriba, que hay un agujero natural, ¿no? Por eso se llama el agujero, por el agujero aquel, no por el pantano. No por el túnel, pues, no por el túnel. Es muy interesante. El túnel es una cosa y el agujero es otra, ¿no? Y está investigando sobre ese tema. Sobre eso, sí. Es muy curioso porque de cómo se hizo aquello, ahora ya he encontrado, tuve la fortuna de hace 2 años, hubo una sequía muy grande. Primero hubo una avenida de agua grande, una avenida de agua muy grande que limpió casi medio cauce del río, aguas arriba de la presa del pantano, del agujero. Y limpió todo aquello. Y después hubo una sequía muy grande y el nivel bajó aquello, que se quedó pelado, seco. Entonces vi las ataquías de cuando se hizo, ¿Las qué? Las ataquías, los muros de desviación que hacían para desviar el agua mientras hacían la presa. Jiménez Lombardo, es que no me salía. Las ataquías que hizo Manuel Jiménez Lombardo, que fue el ingeniero que hizo el pantano, entonces las ataquillas primeras, el agua, bueno, cuando vino la avenida de agua, desenterró aquello, se llevó los sedimentos y afloraron las ataquillas. Digo, mira, qué suerte. Te lo dejó a la vista. Y entonces le hice fotos, ¿no? Y entonces vi perfectamente cómo cruzaba el cauce del río para desviar el agua a otro sitio mientras hacían el túnel. Después había otras ataquillas que fueron al contrario, que el agua la desviaban para el túnel mientras hacían la presa. Y joder, pues digo, coño, aquí hay material. Buenísimo. Hombre, con una persona conocedora como tú, que rápidamente le encuentras el porqué. Sí, tío, vamos, cabezón que es uno, cuando le da uno como debe ser. Fijo, vamos. Eso va a ser otro libro. Ya he hablado ya con Confederación Hidrográfica del Surco, he hablado con la Agencia del Agua, manda documentación, estuve en el Palacio de la Tinta hace poco, manda mucha documentación, sobre todo documentación moderna del Limonero, del Pantano Nuevo, ¿no? Que ese no me atrae, hablo de él, voy a hablar de él, pero me trae mucha atención porque es más moderno y sabemos para qué está, ¿no? Esto sirve para embalsar agua, está para embalsar agua. Aparte de controlar las avenidas del Guadalmedina, pues también para dar agua a Málaga, ¿no? Y cuando vayamos, ahora vamos a tomar el punto de vista de un experto, cuando vayamos a visitar el Caminito del Rey, ¿tú qué nos recomiendas que no nos perdamos? Pues primero, aparte del paisaje y lo que conocemos, ver ¿no? por qué se hizo aquello, y con mentalidad histórica, ver por qué se hizo aquello y para qué se hizo aquello. Y si no se sabe, pues se pregunta a los guías, me imagino que estarán informados y sabrán. Se preguntar para qué se hizo aquello, porque es muy bonito conocer la historia. La gente habla del Camino del Rey que se hizo en 1901, 1902, no se hizo en 1902, que una vez se hizo en 1918 y 19. Ahora estamos en el centenario, que nadie habla del centenario. Nadie. Es verdad, nadie se ha dicho una palabra del centenario. Nadie se ha acordado de eso. Pues todo el mundo dice que es en 1902, y eso es incierto. En el 1902 hicieron una pasarela para llegar a los canales, estaban excavando los canales. Entonces, bueno, se acabó el canal, se quitó la pasarela, Santa Pascua, y ahí ya no se hizo más nada. Entonces te ven todavía las palometas, los hierros antiguos, aún se ven. Entonces es bonito que cuando vas por ahí te fijas, te agachas un poco y ves los hierros por dónde iba esa pasarela. Que son de 1902, de la edad que tiene el canal. Y el puente se hizo en 1904, que fue cuando se terminó la obra. Se terminó la obra de los canales. ¿Qué puente? El de Rivera, el de hormigón, el grande que... ¿La pasarela? El puente grande que vemos desde fuera. Exactamente. Ese de 1904. Que es cuando se acaban las obras. Se acaba la obra en 1904. La obra de la central eléctrica, de la hidroeléctrica. No el pantano, que es otra cosa. El pantano se empezó en 1914 y acabó en 1921. Es que allí varias cosas. Hay que ver desde el punto de vista, digamos, histórico. Primero el tren, es lo primero que se hizo. El tren, ¿por qué llegó aquí el tren? Porque podía haber ido por otro sitio. No, tiene que ir por allí, que hay 16 túneles. Porque el proyecto original es que el tren fuese a Granada, no por el Guadalhorce. No, el tren original no era Granada, no. El tren original era Málaga-Córdoba. Málaga-Córdoba. Era para traer los carbonios de las minas de Espiel y de Belmez, de Córdoba.
para alimentar las fábricas, las ferrerías de Heredia que había aquí en Málaga, ¿no? Ujú. Para combustible, porque aquí había que traer combustible de algún sitio, ¿no? El proyecto ferroviario de España lo aprovecharon el Heredia, los Loring, para... Claro, entonces vieron la necesidad de traer los carbones aquellos. Entonces, ¿cómo se traía? Había que construir un ferrocarril. Y entonces había que construirlo y se construyó. Bueno, hubo un amago antes del Marqués de Salamanca de hacer uno, porque él quería llevar un ferrocarril a Granada, con otra licencia y otra historia. El Marqués de Salamanca, verdad es que iba por un lado y estos iban por otro. Los Loring y los Larios iban por otro lado. Ahí había el tema, que no, la cosa no estaba muy, entre ellos no estaba muy allá, ¿no? ¿Y por qué triunfó en lugar de Salamanca? Pues porque era el más recto para traer a Málaga, porque había que traer el carbón al muelle, había que traer los carbones al muelle. Y también para dar la salida natural a todos los productos de la campiña cordobesa, porque tienen que ir a Sevilla, todos los productos cordobeses tienen que ir a Sevilla, al puerto de Sevilla, mucho más lejos. Dentro del puerto de Málaga a 170 kilómetros. Entonces, y un tren directo a Málaga era mucho menos. Entonces, que se hace el tren Córdoba-Málaga. Y se coge la zona del Chorro, pues había dos proyectos. Uno era, como habíamos hablado, uno era por el puerto de Málaga, entre Ardales y Carratraca, por ahí la vía del tren, pero era 11 kilómetros más largo. Ese era de Perea, de Francisco Perea, este proyecto, y el de Marqués de Lario era el actual, el que conocemos actual por el desfile de los gaitanos. Entonces el ferrocarril por nuestro Valle Guadalhorce se lo debemos a los marqueses de Lario. Exacto, sí. Pero que se encontraron con la sorpresa, que si llegan a saber lo que había allí, hubieran cogido el proyecto de Perea, porque no se imaginaban que había tanto túnel allí, tanta piedra. Ellos sabían los ingenieros de estos que había que taladrar un túnel, pero cuando taladran aquellos túneles ven otro, y ven que sigue, pues claro. Pero ya no podían parar. Claro, ya no tienen marcha atrás, ya sigue para adelante. Y lo que tú crees que para ti es muy bonito, vamos a aprovecharnos de que tenemos el experto aquí, y nadie se fija en ello. Algo que tú crees que es impresionante y que nadie se fija en ello. Pues, por ejemplo, lo que vulgarmente se llama el depósito. ¿El depósito dónde está? El depósito es donde vaciaban el agua de los canales, donde el agua de los dos canales que venían, hemos dicho que uno va por una tubería actualmente y el otro está roto, que pasa la gente por media hora. Esos dos canales llegaban a un sitio, a un cerro, y ahí había un centro, ahí estaba el depósito donde unos grandes embudos canalizaban el agua hasta la central eléctrica. Esa zona de arriba, que está, la pobre ya está medio destruida. Claro, vamos al turismo, al rural de que todo lo invade. Turismo y mal habla muchas veces de destructivo, porque el depósito hace unos años estaba intacto. Todas las palancas, todas las manivelas, todas las compuertas estaban perfectas. Porque hay un montón de compuertas, un montón de palancas, eran de bronce, muchos engranajes de bronce. Claro. Siempre hay quien se aprovecha para... Hoy día está, bueno, y esto es una maravilla ver la cantidad de maquinaria que había allí para llevar el agua hasta la central eléctrica. Y eso no lo ve nadie. Eso lo ve muy poca gente. Entonces, si no ven eso, no entienden por qué se hacía aquello. Porque es que la gente pasa por allí, por los canales, y dice, ¿y esto para qué? ¿Y eso dónde estaba? ¿Cómo se llega allí? Es que es difícil y es fácil de llegar a la vez. Está encima, no sé si desde la estación hay un cerrete, hay un cerro de arenisca. A la izquierda. No, si miras enfrente, ves el desfile de los gaitanes, a la derecha. Desde la estación del Chorro. Sí, hay un cerrete que hay una cruz encima, hay un mirador, hay un camino que sube allá arriba y hay un mirador. Pero claro, pasas cerca del depósito. Te tienes que desviar un poquito, son 20 metros, vamos. Entonces, ya ves toda la maquinaria, ves dónde vivía el guarda que controlaba las compuertas. Y todo aquello, ¿no? Para aquello está bueno, pues... La gente es que no entiende, va a aquello, qué bonito, bonito, pero ya está, no sé. Pero aunque no entienda, es importante ese dato que te aporta. Respeta lo que estás viendo. Hombre, por supuesto, claro. Porque de hecho, el Camino del Rey, como yo lo conocí entero, y empezó a deteriorar porque no había mantenimiento, porque no había gente que lo cuidara. Aparte, por la naturaleza, que caía en piedra y hacía agujeros. Es normal, que se cae en piedra, aquello cae en piedra todos los días. Claro. ¿No? Entonces, hacían agujeros. Como ya no arreglaba nadie, pues entonces aquello se hacía. Pero también he visto gente arrancando la barandilla para ver el efecto que hace al tirarla al suelo. El efecto al tienen más de animales que de personas. Exactamente. Y entonces por eso digo que de todo un poco. Bueno, pues con esta última anécdota vamos a terminar, porque si no, no acabamos, ¿eh? Clemente, muy bien. Nos recordamos que estos libros los podemos encontrar en las librerías principales de Málaga, en la de Álora y en las de Antequera. Exactamente. El último, el más rico, y queda esa la invitación para quien quiera
saber más. Allí están, no se quieran. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias Clemente A vosotros. y hasta la próxima edición.